Bueno, la ponencia del día de hoy se llama Design Thinking y tú. Vamos a explorar un poco sobre los objetivos del Design Thinking, cuál es la flexibilidad, cuál es la metodología, qué se obtiene con la metodología, qué podemos lograr y lo más importante, qué puede hacer la metodología por ustedes. No solamente en su emprendimiento, por ustedes como persona. Vamos a explorar ciertas cosas de cómo me ha ayudado a mí y cómo espero que al final de esta sesión la dinámica o la metodología los impulse a obtener un tipo de pensamiento completamente diferente. Un pensamiento que los cambie para bien y que les ayude en su emprendimiento. Entonces, ¿están preparados? ¿Qué hemos escuchado que es el Design Thinking? Por allá, compañero, ¿qué hemos escuchado que es el Design Thinking? Hasta el momento nada hemos escuchado de lo que es el Design Thinking. Pues bueno, el Design Thinking es una metodología que tiene muchas variantes y que surge de diferentes formas. Hay una metodología que maneja Stanford, la universidad en Stanford con la sede en D-School, y hay metodologías que pueden ustedes ir hibridando. ¿Qué quiere decir esto? Que el Design Thinking es una metodología libre. Ustedes pueden utilizar ya sea la que les proponemos en Startup Path, la que propone IDEO o la que propone Stanford. Cualquier metodología de IDEO es completamente híbrida, se puede hacer esa hibridación y esa es la ventaja de la metodología. Hay ciertos elementos clave que podemos seguir, hay ciertos elementos que nos van a ayudar, pero la importancia de la metodología radica en que ustedes la pueden aplicar de acuerdo al contexto en el que se encuentren en su emprendimiento o en su persona. Entonces vamos a ver justamente qué nos dice que es el Design Thinking. El Design Thinking es una metodología que une 3 sensibilidades. Utiliza las sensibilidades de los diseñadores, o sea, toda esa parte en donde ellos diseñan, hacen sketch, entienden al consumidor, entienden al usuario, cuál es la problemática, cómo darle belleza a una silla, para qué sirve una silla. Utilizan esas sensibilidades para hacer un encuadre en 3 perspectivas. Número 1, entender las necesidades del cliente. Número 2, entender cómo esas necesidades yo las puedo transformar en algo factible. O sea, hace que me dé justamente la manera de poder hacerla. Y número 3, ¿cómo hago que esto sea viable? ¿Cómo hago que esto que yo voy a crear sea completamente viable? Entonces, la metodología de Design Thinking une las sensibilidades de los diseñadores para hacer el encuadre con las personas y así encontrar la manera de poder hacer lo que estas personas quieren y que a su misma manera nos convierta en algo o se transforme eso que vamos a convertir en algo viable. Une 3 sensibilidades. Vamos a ver, si vemos justamente la parte de la definición, nos dice que es una disciplina. Inclusive Tim Brown, que es el CEO de IDEO, que IDEO es la empresa de diseño por excelencia, IDEO nos dice, ok, es una disciplina que une 3 sensibilidades. Las sensibilidades de los diseñadores, vemos justamente cómo eso lo replicamos con lo que es viable tecnológicamente, con lo que es viable económicamente, con lo que es factible tecnológicamente y así ver cómo podemos justamente proveerle algo a las personas. ¿Y por dónde creen que comenzamos? Cualquier metodología. ¿O por dónde están ustedes comenzando su emprendimiento? Por las necesidades del cliente. Es justamente esa parte muy importante. Entonces, el Design Thinking lo que nos dice es que hay 3 lentes. Lo primero que tenemos que hacer, o lo que vimos en la descripción pasada, es el lente de lo deseable o el lente de los humanos. El segundo lente es el lente de los negocios o lo que se podría hacer algo que es viable. Y finalmente el lente de lo factible que tiene que ver con la tecnología. Ustedes han estado comenzando con los humanos y es justamente que esta metodología propuesta justamente por estas personas se convierte en algo que se llama Human Centered Design. ¿Qué es esto? Es diseñar pensando en las personas. No voy a hacer otra cosa que no sea pensar en ti. ¿Cuáles son tus necesidades? Y sobre eso me pongo a trabajar. Y es lo que hablaba nuestra ponente inicial. Muchos comienzan con el plan de negocios, comenzamos a hacer muchísimas cosas, pero dejamos al humano, a la persona que tiene la necesidad hasta el final. Y es ahí donde se vuelve un problema. Comenzamos con la factibilidad y la viabilidad para después llegar a ver que el producto que nosotros creamos y hemos deseado, nadie lo quiere.
Ese es el problema que a veces se dan los emprendedores. Pasamos tanto tiempo en el cajón o tanto tiempo en el edificio pensando, analizando, tratando de que las cosas sean viables, que cuando llegamos con ustedes nos dicen, no me gusta, me asustas, vete de aquí. ¿Qué es lo que harían con ese pensamiento? Imagínense que llega alguien y les dice, tu idea me asusta, no me gusta, vete de aquí. ¿Qué harían? Te vas con, pero ese es tu cliente, imagínate que es la persona que te va a dar muchísimo dinero. Imagínate, ya te dijo, ya le llevaste tu idea, te estuviste trabajando justamente mucho tiempo en tu laboratorio. Llegas y te dice, no me gusta, me asustas, vete de aquí. Vamos a explorar esas preguntas a través de la metodología. Y esa es justamente la flexibilidad de la metodología, que te hace pensar de forma diferente, que te hace centrarte en el humano y que no pases 2 meses de tu vida encerrado en un cajón haciendo algo viable, pero que nadie va a querer. Por eso es que la metodología comienza con el humano y es donde lo vieron en los lentes. Comenzamos con los humanos, comenzamos viendo que es justamente factible. Entonces, ya comenzando con lo que es justamente factible, ahorita vamos a ver justamente el modelo que nos propone la Universidad de Stanford. Entonces, ¿qué es el Design Thinking? Es una metodología, lo que nos decía la definición es que es justamente, ¿qué era? Una disciplina. Entonces, la ventaja de una disciplina es que la puedo replicar en los negocios y en la persona. Entonces, esa es la ventaja de la metodología y es por lo cual nuevamente yo estoy aquí. Entonces vamos a ver qué nos dice la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford de D-School nos propone 5 pasos. Si los vemos son 5 pasos, pero ahorita vamos a explicar esto de los pasos porque ya vimos que Tim Brown lo define como una disciplina, no como una metodología. El primer paso es empatizar, el segundo paso es definir, ideo, prototipo y me salgo a probar. ¿Les hace match lo que están haciendo como emprendedores? Empatizo, defino, ideo, prototipo y me salgo al mercado. ¿Qué proponemos nosotros? Ya les había comentado que esta metodología es libre, como tal no está registrada. Entonces lo que nosotros hicimos en Startupad fue justamente agregarle algunos pasos que creemos muy importante. Número 1, lo primero que vamos a hacer antes de comenzar un proceso de diseño es plantear. ¿Qué vamos a plantear? Vamos a plantear el reto. Seamos sinceros, ustedes se mueven más con un reto que a veces que con un problema. El problema ya lo tienen. Planteemos ese reto en un problema. Ahorita les voy a decir cómo hacerlo. Número 2, empatizamos. Hay varias maneras de empatizar con las personas a las cuales les vamos a diseñar. Número 2 o número 3, definimos. ¿Qué es la definición? La definición es como si nos paráramos en un punto. Yo de aquí veo un panorama, de acá veo otro panorama y de acá veo otro panorama. Vamos a ver sobre qué panorama nos vamos a parar. Número 5, prototipar. ¿Qué es prototipar? Llevar a la idea a nuestras acciones, es pasar de la idea a la acción. Cuando hablamos de iterar es correr el ciclo, ver que funciona y es donde entran las preguntas. Vete de aquí, me asustas, no te quiero. Ahí es donde empiezas a iterar y tu pensamiento te va a llevar a manejar esa situación. Después vamos con el storytelling. ¿Qué es esta parte del storytelling? Es cómo nosotros vamos a contar la historia que está del problema que estamos resolviendo. Ya que tenemos todo este camino, ya que tenemos experiencias, ya que tenemos entrevistas, ahora sí tenemos un gran bagaje de información para poder contarle la historia al mundo, para poder decirle al mundo, yo creo que si toco vidas o toco corazones, puedo cambiarle su vida. Yo creo que tocando corazones y cambiando vidas es la mejor manera de hacer que este país funcione. Así es como vamos a empezar a contar las historias. Y finalmente llegamos con algo que vimos en la primera sesión, que es modelo de negocios. Ya que hice todo este camino, vamos a empezar a ver cómo lo puedo llevar hacia un negocio. Entonces, comenzamos. Todo esto, como vieron acá, se divide en 3 fases. La primera fase tiene que ver con entendimiento, la segunda con ideación y la tercera con implementación. Primero defino mi problema, defino a las personas. Después ideo estrategias para darles la mejor solución y finalmente lo que hago es implementar. Y es aquí en donde pasamos de la idea a la acción.
Y esa es la ventaja de ustedes como emprendedores. No se quedan con el thinking, se van al doing. Y esa es la parte más importante, pasar de lo que tengo en la mente a la acción y que la gente me dé retroalimentación. Entonces, nuevamente, ¿qué vamos a ver en el tema de plantear? En plantear lo que vamos a hacer es transformar nuestro problema a un reto de diseño. ¿Cómo es un reto de diseño? ¿Cómo se les ocurre que podría ser un reto de diseño? Vean la imagen, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo va a ser? Es correcto. Esa pregunta que comenzó el compañero o esa oración con la que comenzó es cómo planteamos nosotros un reto. Y seamos sinceros, cuando ustedes tienen un problema, lo primero que se preguntan para resolverlo, ¿qué es? ¿Cómo puedo hacerlo? Para plantear un reto, lo ideal es comenzar con una pregunta del tipo ¿cómo podríamos? Y para aquí les voy a contar justamente lo que yo hice en una capacitación que diseñamos para el Infonavit. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos llegó un problema. Los gerentes tienen este problema, no están llegando a tales resultados y queremos que lleguen a ese resultado. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Dije, a ver, tenemos un problema, ya me lo están definiendo, me están diciendo, pero quiero entenderlo un poquito más. Sentamos al equipo de trabajo y dijimos cómo íbamos a plantear esto en un reto. Un reto que estuviera abierto, que nos pudiera ayudar a generar y que nos ayudara a tener diferentes ideas. Entonces, lo que hicimos fue seguir 3 características. Mi pregunta no iba a incluir la solución. ¿Cómo puedo mejorar la calidad de los perros dándoles de comer? La solución ya está ahí, ya está inmersa. El reto está muy cerrado. No me permite abrirme porque ya restringí a que fuera a través de la comida. Número 2, debe de ser generativa e inspiradora. Si no les provoca una sonrisa, su reto, no le van a meter mucho esfuerzo. Y finalmente, incluye para quién están diseñando. Entonces, la pregunta que nosotros diseñamos justamente para el Infonavit fue, ¿cómo podríamos diseñar una experiencia educativa que los provea de conocimiento para que logren resultados y se diviertan? Entonces, imagínense, tenemos un reto muy importante. ¿Cómo podríamos generar una experiencia educativa para los gerentes del Infonavit que nos permitiera que tuvieran conocimiento, resultados y diversión en un mismo lugar? La pregunta nos abre el panorama para que sea a través de cursos, talleres, virtuales, pláticas, seguimientos, consultoría. No está cerrado que deba de hacer un curso o una capacitación. Esa es la importancia de la pregunta del tipo ¿cómo podríamos? ¿Cómo ustedes harían su pregunta de emprendimiento? ¿Cómo podríamos? Empecemos con cómo podríamos. ¿Cómo lo harían? La idea es comenzar con el cómo podríamos, ¿vale? Y esas serían las características. 3 características importantes. Número 1, no incluye la solución. La pregunta que yo tuve para resolver la problemática con la que me llegó no incluía que iba a ser un taller, una capacitación o un curso. Era una experiencia educativa. ¿Cómo puedo hacer experiencias educativas? A través de cursos, conferencias, charlas. Tengo un sinfín de ideas para poder llevarla a cabo. Entonces, vean, es generativa porque me permite decir, mira, lo puedo hacer así, lo puedo hacer acá, lo puedo hacer acá, lo puedo hacer así. Y finalmente, incluye para las personas para quien diseño. Es importante tener en mente esto porque cuando yo tenga mi pregunta de diseño es la que me va a ayudar a mantenerme durante todo el camino que voy a seguir para diseñar para las necesidades de estas personas. Si lo incluye, es muy bueno porque entonces me va a mantener centrado en esta persona. Por eso es que debe de incluirla, porque me mantiene centrado, ¿vale? ¿Hasta acá me he explicado bien? Entonces, ¿cómo comienzan las preguntas de diseño? No los escuché. Es correcto, con una pregunta del tipo ¿cómo podríamos? Después de esto nos pasamos a la sesión justamente de empatizar. ¿Qué es empatizar, chavos? Muchos dicen que es tener esta sensibilidad para con la persona. Muchos dicen que es ponerte los zapatos de los demás. Lo que nosotros en Startup Path decimos es vestir y usar los zapatos de los demás por un tiempo. Eso es empatizar. Porque sí te los pones, pero no caminaste con ellos. No sabes si calza más grande que tú. No sabes si trae una ampolla. No sabes si realmente trae una plantilla. La idea de esto o el tema de empatizar es ponerte los zapatos de la persona y caminar con ellos un tiempo. Esa es la importancia de empatizar.
no solamente es ponértelos, es caminar con ellos y entender justamente esta parte. ¿Qué están sintiendo ellos? Entonces, empatizar es ponerte los zapatos de los demás y caminar con ellos un periodo de tiempo. ¿Cómo podemos hacer esto? A través de la observación. Yo puedo entender a las personas a través de la observación. Y en Startup Pad para nosotros la observación es escuchar con los ojos. Es escuchar aquellas cosas que las personas nos gritan a través de sus actos corporales. Eso es observar. Escucho tan atento sus actos corporales con los ojos que me permite identificar qué sienten, qué tienen, qué quieren y por qué están haciendo lo que están haciendo actualmente. ¿Vale? Esa es una manera de poder empatizar. Hay otra manera. La segunda manera es entender la experiencia de los extremos. ¿Cuál es la ventaja de un extremo? Imagínense que estamos diseñando para los gerentes. Uno de los extremos que yo tomé para saber cómo proveer experiencias educativas de aprendizaje y del juego fue a través de ver cómo enseñaban a los niños, con legos, con plastilina y cómo se divertían. Y me surgió la idea entonces de ese extremo pensar, ¿y si hacemos que los gerentes se inmersan en un juego en donde ellos puedan aprender, tengan objetivos claros que lograr? Entonces, una de las ideas fue, sí, la capacitación o el juego o el taller o lo que vaya a ser debe de tener algo que se llama gamificación. Eso me permitió meterme en las herramientas de gamificación, me permitió ampliar mi panorama y ver cómo diseñar experiencias educativas a través del juego. Eso es justamente entender a los extremos. Y finalmente me fui a ver cómo se daba una clase de negocios. Cómo eran los ponentes, cómo se movían, qué es lo que hacían, cómo se dirigían a las personas. Puse dos extremos y aprendí de ellos para que yo diseñara una experiencia inolvidable, educativa, en donde ellos aprendieran y fueran diferentes. Esa es la ventaja de los extremos, ¿vale? Segunda herramienta para empatizar con las personas. Número 3. La número 3 tiene que ver con lo que ya nos han dicho que hagamos. Entrevistas, pero lejos de entrevistas no va a ser una entrevista en donde llegue y le diga, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas? ¿Usas Android o usas Mac? ¿Qué computadora utilizas? No, una entrevista debe de ser una charla tipo café con su mejor amigo. Así debe de ser una buena entrevista. Y créanme, si sus primeras entrevistas estuvieron realmente caóticas, iban por un buen camino. Porque quiere decir que entonces abrieron al cliente, abrieron a la persona, lo empezaron a entender. Justamente aquí es muy importante que la entrevista sea a través de una charla de café, como una charla de café. Imagínense que van a tomarse un café con su mejor amigo. Traten de que las entrevistas que hagan con sus clientes o usuarios sean así. Porque acuérdense, cuando yo construyo una relación con la compañera, es más fácil que me provea de información sensible y que me ayude a entender esas necesidades profundas que yo quiero satisfacer. Después viene otra herramienta que justamente tiene que ver con el diseño de experiencias análogas. ¿Qué es esto del diseño de experiencias análogas? Imagínense que ustedes están diseñando la experiencia de cómo juegan los papás con los kits de maquillaje. La idea entonces, yo quiero saber cómo una niña va a maquillar a su papá, qué le dice, cómo le dice, qué tanto le dice, cómo se expresa con su papá. Y quiero saber cómo se expresa con su mamá. Dos extremos diferentes, papá y mamá. ¿El papá se dejará pintar? ¿La mamá se dejará pintar? Entonces justamente ahí creamos experiencias análogas que ustedes pueden vivir, si es que tienen hijos o tienen sobrinos. Imagínense que quieran diseñar un nuevo kit de pintura para niños. Que la piel que no les lastime la piel. Entonces se lo dan al niño, ponen a su papá y vean cómo se interactúan entre ellos. Eso es crear una experiencia análoga. Yo vivo lo que la persona está viviendo. Si van a diseñar para personas que tienen alguna discapacidad, lo mejor es que ustedes se quiten esa capacidad que tienen a diferencia de ellos, para entenderlos mejor. Esa es la importancia de crear una experiencia justamente análoga. Después viene la segunda parte que vimos. Ya vimos número 1. ¿Qué fue la número 1 que vimos? Vimos ya 2 pasos de la metodología que en Startup Pad les estamos proponiendo.
Número 1 es el encuadre, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el problema? ¿Cómo lo voy a plantear? Número 2 tiene que ver con empatizar. Y vimos algunas herramientas de empatía. Número 3 tiene que ver con idear. Y aquí justamente, o con definir. La número 3 tiene que ver con definir, y es lo que les decía. En definir, justamente, yo aquí tengo un panorama de cómo se ven ustedes. Acá tengo un panorama de cómo me veo yo. Y acá tengo un panorama de cómo se ven ustedes. Si ustedes lo ven, definir es lo que estamos haciendo ahorita con las cámaras. Las cámaras tienen un punto de vista. Y eso es justamente lo que nosotros hacemos con definir. Nos vamos a parar en un punto de vista para desde ahí ver la problemática. ¿Y cómo hacemos esta parte? Justamente, ya que tenemos la definición, ya que tenemos esta parte, se hace a través de algo que se llama un insight. ¿Alguien sabe lo que es un insight? Me gusta mucho la definición que nos da el diccionario de Oxford. Un insight es un conocimiento profundo y revelador sobre algo o alguien. Entonces imagínense, cuando ustedes dicen, yo tengo un insight de mi pareja o tengo un insight de un amigo, es que ustedes tienen un conocimiento profundo de esa persona que nadie más sabe. Qué bonito. Eso es justamente la importancia de los insights. Tengo un conocimiento profundo sobre algo o alguien. Y esos insights nacen también de las entrevistas. Entonces, ¿cómo puedo tener muchos insights o cómo puedo generar esos insights? Número 1, los insights deben de informar, les deben de arrojar luz sobre lo que ustedes van a diseñar o lo que están diseñando. Número 3, deben de ser inspiradores. Imagínense que yo tengo un insight y les digo, descubrimos que el 70% de la población en México, es un hipotético. Descubrimos que el 70% de la población infantil en México sufre de violencia infantil. Y de ese 70%, ellos no tienen un rendimiento escolar. Y ese porcentaje es del 10%. Es por eso que no estamos logrando las metas como país para llegar a los objetivos educativos. Es inspirador, dice, wow, o sea, los pone en shock, pues dicen, yo sí, pero fuiste en algún momento de ese 10% de niños. Entonces dices, wow. Entonces es justamente que un insight debe de ser inspirador, debe de informar, y número 3, debe de ser memorable. La regla que nosotros tenemos justamente acá en Startup Pad es que su abuelita deba de tener ese insight. Que su abuelita debe decir, mi sobrino está trabajando en cómo resolver la problemática infantil. Así, debe de ser informativo, debe de ser inspiracional y debe de ser memorable. ¿Por qué informativo? Porque nos arroja luz sobre lo que estamos haciendo. ¿Por qué memorable? Porque nos mantiene en el track, nos mantiene inspirados para realmente resolver ese reto que nos planteamos al inicio. ¿Y por qué nos debe inspirar? Porque con la inspiración ustedes van a seguir trabajando en su proyecto. Esa es la importancia de los insights, ¿vale? Entonces ya llevamos otra fase. Después viene la fase de idear. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Es generar alternativas de solución para lo que yo ya definí anteriormente. Ya me puso en un lugar, ahora sí ya veo el panorama y decido definir el problema que voy a resolver. Ahora lo que toca es encontrar diversas ideas para poder hacerlo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en el Infonavit? Empezamos a empatizar. Para el tema de empatía, lo que hice fue hablar con la gerente que nos estaba contratando y traté de entender cuál era la problemática que ella veía. Y después lo que hice fue, me dio los nombres de los gerentes y me puse a buscar información sobre ellos para saber qué perfil iba a encontrar, qué experiencias les podría gustar, qué experiencias no les podría gustar, dónde fueron educados, para saber el tipo de pensamiento que podrían llegar a tener, cómo les podría caer algo de ludificación. Y con ella le platicó, oye, tú, desde tu perspectiva, ¿cómo crees a tus gerentes? No, son súper abiertos. Es más, quiero que curso, taller, lo que sea totalmente disruptivo para ellos. Que les mueva el tapete, que sea completamente, que los saque de su rutina, porque los voy a traer a Ciudad de México desde sus respectivos estados. Entonces dije, bueno, quiere algo disruptivo el cliente, ellos probablemente sientan un poco de rechazo, no debe de ser la experiencia educativa tan profunda. Después de eso lo que hicimos fue definir, y definimos que iba a ser una capacitación con ciertos temas en donde iba a ser gamificada. Esa era la propuesta de gamificación que teníamos. Iba a utilizar herramientas del juego. ¿Qué herramientas? No lo sabíamos todavía. Justamente cuando llegamos a la etapa que viene, a esta etapa, decidimos que iba a ser un campamento.
ese campamento. Entonces, ellos iban a entrar a un taller en donde iban a ver lonas alrededor, iban a ver cómo se veía su campamento, iban a tener esta experiencia. Eso fue lo que definimos nosotros en el proceso de ideación. Llegamos a un conjunto de ideas para poder ayudarnos a nosotros a entender realmente cómo iba a ser esa experiencia educativa, que fuera divertida y que les proviera de aprendizajes importantes. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos a través del brainstorming. Nosotros confiamos en el brainstorming siempre y cuando cumpla con estas 7 reglas. Número 1, aplacen el juicio. No se trata de poner juicio en sus ideas, no se trata de imponer mi idea ni decirle a mi compañero que su idea está bien o que está mal. Es simplemente generar ideas. Número 2, alimenten las ideas salvajes. Una de las ideas que salió que recuerdo que salió en esta capacitación fue, sí, y que tengan un kit de supervivencia. Decirles que se van a morir si no cumplen con ese kit. Entonces nadie le dijo a mi compañero, no, ¿cómo les vamos a decir que no se van a morir? Entonces, lejos de eso, mejor transformamos y construimos sobre la idea del compañero que tuvo esa idea. A ver, un kit de supervivencia que se fueran a morir. ¿Cómo metemos esa idea al conjunto de la capacitación? Número 3, construyan sobre las ideas de los otros. Lo que hizo el compañero al dar una idea salvaje, o sea, imagínense que te digan en una capacitación, te vas a morir. Entonces, justamente lo que hicimos fue compartir y construir sobre esa idea. Lo que hicimos fue, bueno, te vamos a dar lo que se llegó fue, ok, nos gusta la idea, entonces, en vez de transformar la palabra morir, va a ser tus reservas para tener un aprendizaje excelente. Debes de mantener estas reservas para que tengas un aprendizaje excelente. Pero ¿cuáles eran las reservas? Había un lápiz, había una pluma, había comida, había pastelitos, había dulces y chocolates. La idea es que esa comida fuera como un campamento. Es tu campamento, que es tu provisión que debes de mantener a lo largo de 2 días de capacitación. Entonces, eso justamente fue. Mantengan una conversación a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que si la compañera va a dar una idea, todas la escuchamos atentamente y construimos sobre esa idea. Lo que pasa a veces en un brainstorming es que todos empezamos a hablar. ¿Quién ha llegado a un brainstorming en donde todos empiezan a hablar y te dicen, no, eso no está bien, no hay que hacer esto? ¿Quién está en un brainstorming así? Levanten la mano. Yo he estado en un brainstorming así. La verdad, yo sí he estado en un brainstorming así. Muy bien, somos muy pocos. Esta experiencia no es para nada grata. En primera, porque te sientes que tus ideas no valen la pena. En segunda, hay veces que estás siguiendo las expectativas del gerente o el encargado del brainstorming, ¿vale? Entonces, hay que procurar no hacer esas cosas. Hay que ser visuales. ¿Todos saben dibujar bolitas y palitos? Perfecto, entonces todos saben generar ideas a través de dibujos. Es lo que se necesita, bolitas y palitos. Con eso podemos pasarnos a lo visual, porque hay veces que las palabras no representan lo que queremos decir. Pasémoslo a un sketch y digamos la idea a través de sketch. Y finalmente, vayan por cantidad. No se preocupen ahorita por si son buenas las ideas. Es mejor tener un titipuchal de ideas, como diría mi abuelito, tener un titipuchal de ideas, hijo, para que tú puedas seleccionar las que más te gusten y las demás tíralas. Sigan el consejo de mi abuelita. Tengan un titipuchal de ideas. Con esto pasamos justamente a la parte de prototipar. ¿Qué es el prototipo? Aquí es donde ya me gusta mucho esta parte. Y como ustedes emprendedores, ya pasan de la idea, de lo que definieron, a la acción. Y es aquí en donde ya empiezas a decirle a la gente, hey, hice esto, ¿te gusta o no te gusta? No me gusta. ¿Qué le contestarías si te dice que no te gusta? Es correcto. No te vas a ir todo triste. Dice, oh, no te gustó. ¿Por qué no te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Cuáles fueron las características que no te gustaron? No, pues todo. La idea no cumple mis necesidades. Ok, entonces hice algo mal, pasos anteriores. Vamos a llegar también a esa parte. Entonces, el prototipado es pasar de la idea a la acción. Es transformar todos los brainstorming, tomar todo lo que hicimos en esas ideas y pasarlos a un prototipo. Y hay varios tipos de prototipos. Puede ser justamente uno físico, en donde yo lo puedo tocar. Puede ser una experiencia digital, en donde nadie puede tocarla, pero pueden ver cómo va a ser esa experiencia digital. Y puede ser una experiencia. ¿Qué es diseñar una experiencia? Un saloncito y diseño la experiencia de cómo va a ser. ¿Cómo prototipamos nosotros la capacitación? Lo que hice fue hice un board sobre cómo iba a ser el tablero del juego, porque en la investigación que tuve sobre gamificación me di cuenta que los tableros son muy importantes para mantener atención al avance de los participantes. Puse un pizarrón, diseñé el tablero como yo lo entendía, con bolitas y palitos, le di a todos como una cajita a todos a los compañeros y comencé con el prototipado de la experiencia. Les dije,
bienvenidos sean ustedes a la capacitación tal y tal y tal, en donde lo más importante es que ustedes superen ciertos retos. ¿Recuerdan cuando eran niños y quisieron formar parte de los Boy Scouts? Pues muy bien, ahora serán unos Boy Scouts, pero como gerentes. Y empezamos la dinámica. Entonces, eso fue el prototipo de experiencia que yo tuve. Mis compañeros, por un lado veían el board y por un lado tenían justamente la cajita que yo les había llevado como kit de supervivencia. Después de eso, cambió el nombre de kit de supervivencia. Ya no era kit de supervivencia, se transformó en el kit grupal de crecimiento. Todo eso nos proveó justamente de experiencias, o sea, volví a prototipar toda esa parte. Entonces, número 1, pasos del prototipo, tienen que construirlo. Un prototipo que no ha sido construido, entonces no es un prototipo. ¿Qué es? Es correcto, ¿quién lo dijo? Un aplauso para el compañero, por favor. Un prototipo que no ha sido construido es una idea. Número 2, compartan su prototipo y finalmente reflexionen. Cuando ustedes comparten su prototipo es justamente en donde empezamos a tener estas ideas. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Por ejemplo, vamos con las preguntas que les hice. Llegamos con nuestro prototipo y la persona nos dice, no me gusta. ¿Qué le dirían? ¿Por qué no te gusta? ¿Qué no te gustó? ¿Qué sí te gustaría? Muy bien, ya cambiamos el mindset, ya no nos fuimos todos tristes. Nos quedamos para que nos siguiera ayudando. Me asusta. ¿Qué le dirías? ¿Por qué te asusta? Confianza en sus ideas, compañera. ¿Por qué te asusta? ¿Por qué te está asustando? No, pues fíjate que toca sensibilidades emocionales. Ok, muy bien. Y finalmente tendríamos la otra. Vete de aquí. Muy bien, te agradezco muchísimo, me voy de aquí, pero me gustaría mucho saber qué de lo que yo hice hace que quieras que me vaya. Si de plano ya vete de aquí, entonces algo hicimos muy mal y salimos corriendo, no pasa nada. Tachamos esa experiencia como mala y entonces nos ponemos justamente a reflexionar y decimos, ¿qué hice que molestó tanto a la persona? Y nuevamente nos metemos al ciclo de iterar. Ahora sí, cuando hablamos de iterar, hablamos de correr el ciclo de prototipado. Imagínense una rueda así, imaginen la mano así, y esta es la rueda. Primer ciclo de iterar, después baja la siguiente rueda, más chiquita, y después baja la tercera rueda. Eso es iterar. Lo que hago es correr un primer proceso y veo qué de lo que yo diseñé le gustó y si realmente estoy resolviendo la problemática. Si no es así, ¿qué hago? Me regreso varios pasos. Y me regreso a la parte de definir. Entonces quiere decir que lo que yo definí no estuvo bien. Pero si el prototipo les agradó, pero no les gustó el color, entonces el segundo prototipo a lo mejor ya meto características. Oye, no me gustó el verde. No te preocupes, lo puedes hacer azul, morado, el color que tú quieras. Es más, hasta rojo que el que tú quieras. No sabía eso, ya lo sabes. Entonces, esa es la ventaja del prototipo, que nos va permitiendo correr estos ciclos. Y estos ciclos son los que nos ayudan a identificar realmente si estamos cubriendo o no las necesidades de las personas. Entonces, ¿por qué iteramos? Número 1, iteramos para aprender a través de la prueba y el error. Seamos sinceros y nos los han dicho muchas veces. Entre más rápido fracases, mejor vas a saber que tu idea no va por allá. ¿Para qué invertir lo que nos decía nuestra ponente en la mañana? ¿Para qué invertir 2 meses de nuestra vida diseñando un plan de negocios que cuando salgamos nos van a decir, no me gusta, me asusta, vete de aquí? Pero ya invertí 2 meses. ¿Por qué te asusta? ¿Por qué quieres que me vaya? Pues porque no empezaste conmigo. Yo tengo la necesidad, no el documento. Empieza conmigo. Esa es la ventaja de iterar. Y segundo, nos ayuda a correr ciertos experimentos. Cuando corremos experimentos, ¿recuerdan cuando eran niños y fueron aprendiendo? ¿Alguien de ustedes jugó al piso es lava cuando eran niños? Ahora se puso muy de moda, ¿no? El The Floor is Lava. Cuando eran niños jugaban a que había tiburones, que había agua y se pasaban por las esquinas. Seamos sinceros, estaban aprendiendo y corriendo experimentos. Estaban aprendiendo a lo mejor a andar en un pie. Corrían y ustedes sentían que iban muy rápido. Cuando uno los veía correr y dice, ¡ay, chiquito, apenas se puede correr! Entonces, es justamente ese tema de experimentos. Transformen esos experimentos y esas iteraciones en su proyecto. Y número 3, ahorra el tiempo a largo plazo. ¿Por qué? Ahorra 2 meses de estar encerrados buscando un problema que la gente tiene y que yo no estoy pensando en ellos. Vayan con las personas. Esa es la ventaja del design thinking.
comenzar con las personas. Después de esto pasamos al storytelling y aquí es donde empieza mucha información muy bonita y sale mucha información. Cuando ustedes están prototipando, empiezan a salir rutas, ¿no? Cuando ustedes están entrevistando, empiezan a tomar fotos. Esas entrevistas les van a ayudar a ustedes a transformar su proyecto en una historia, porque ya empezaron a ver la ruta y la problemática que tiene la persona. Entonces, cuando puedan contarla, va a ser mucho más fácil contarla con información real, con información veraz. Y acuérdense, las historias nos marcan más. ¿Quién recuerda la historia de Coco? Casi todos recuerdan Coco, porque es una historia. Esa es la parte importante aquí. Contar una historia tipo Disney que ayude a que las personas se unan a mi proyecto y que vean que tiene relevancia. Esa es la importancia del storytelling. Y ya tienen todas las herramientas con todo el bagaje de información que han generado. Y finalmente pasamos al modelo de negocios. Ya que tengo toda la idea, ya que la validé, ahora sí trato de ver de cómo la idea que yo tengo la transformo en un negocio con los 9 bloques que vimos en la mañana. Pero a todo esto, ¿cómo se llama la sesión? ¿Lo recuerdan? Design Thinking. Es correcto. ¿Qué tiene que ver el Design Thinking con nosotros? Podemos tomar la metodología para transformarla y nosotros vivir un proceso de Design Thinking en todo lo que hagamos. Para eso necesitamos ciertos pensamientos. Número 1, confianza creativa. Confíen en ustedes, chicos. Todos ustedes nacieron creativos, porque son humanos. Tengan la confianza para decirle al mundo de qué están hechos. Y no pasa nada si está mal. Acuérdense, la idea va aquí, ¿no? Si la idea está mal, ¿quién está mal? La idea. No, tú no. La idea es la que está mal. Tú jamás vas a estar mal. Nunca estás mal. La idea está mal. Probablemente la forma de pensar no era la correcta, pero la idea está mal. Ese es el problema que tenemos nosotros, que cuando creamos una idea pensamos que es nosotros. Y cuando nos dicen, está feo, no me gusta, vete de aquí, lo que ustedes hacen es, no, tengan la confianza para decir, ok, la idea está mal. Sí, yo la creé, yo llegué a ella, pero la idea hace que toda la información negativa permee sobre mí, nunca sobre mí. La idea es un ente diferente. ¿Qué no te gustó? ¿Por qué te gustó? Yo llegué a ella pensando en esto, entonces lo que yo pensaba estaba mal. No pasa nada, volvemos a reestructurar toda la forma de pensar y vemos cómo funciona. Ustedes no es que sean feos si les dicen que la idea está fea. No están feos. Ustedes jamás van a ser feos si la idea está fea. La idea está fea. No pasa nada, ¿vale? 2, háganlo. Esa es la ventaja del Design Thinking. Muchas personas dicen, no, es que y quiero hacer esto y aquello. Hazlo. Y esa es una de las ventajas que en lo personal a mí me ha dejado el Design Thinking. Pasé de ser un thinker a un doer. Todo lo que tengo en la mente trato de bajarlo y ponérselo a la gente. Mira, tengo esto y esto y esto. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? No, esto no me gustó. Aquí fuiste muy rápido. Aquí está muy feo. Cámbialo. Número 3, aprendan del fracaso. Sé que el fracaso es duro, chavos. Y más en el contexto social en el que vivimos, en el que crecimos. Pero el fracaso es rápido, duro a veces, pero nos ayuda bastante. Todos ustedes han fracasado y están donde están el día de hoy acá. Y fue a través del fracaso que fueron aprendiendo. ¿Por qué no celebrarlo? En vez de decirle, no, es que me das miedo, decirle, vente mi hermano, otro más a la lista, te apunto, pásate, no pasa nada. Eso es lo que pasa y lo que te ayuda a la metodología. Los fracasos son éxitos a largo plazo. Empatía. La metodología los va a hacer más empáticos, porque como queremos entender necesidades, van a estar pensando, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo hacer? Esa es la ventaja de la metodología, te vuelve más empático y más persona. Lejos de pensar en otras cosas, piensas en todo tu contexto, en todo tu alrededor. Acepten la ambigüedad. Sé que es difícil aceptar la ambigüedad y duele mucho. O sea, vivir en un contexto ambiguo de no saben, de incertidumbre completa nos pone de pelos de punta. Pero si cambiamos la problemática y decimos, ¿cómo puedo adaptarme a esto? ¿Cómo hago que la incertidumbre sea una ventaja competitiva? Cambiamos el paradigma. Y ahora la ventaja no es miedo. Ahora la enfrentamos con valentía y con ganas. Y finalmente, iterar, iterar e iterar. Oye, no me gustó esto. ¿Por qué no te gustó? No pasa nada, vuelvo a cambiar. Oye, no estás resolviendo la problemática. No te preocupes, regreso a definir. Y lo más importante que me dejó la metodología es que si tienen una excusa es porque están indecisos.
Y esas excusas solamente alimentan tu indecisión. Si estamos hablando de personas que queremos hacer las cosas y cambiar este país a través del emprendimiento, somos personas que vamos a hacer, somos personas que vamos a iterar y somos personas que vamos a transformar nuestro entorno porque confiamos en nosotros mismos y en la confianza creativa que tenemos. Y recuerden, chicos, las excusas solo alimentan su indecisión. Cada que pongan una excusa es porque están indecisos. Muchas gracias.